Para lo que es un estudio de impacto ambiental, por ejemplo, el proceso de certificación, digamos que va a iniciar antes de la presentación misma del EIA, ¿no? Desde el acompañamiento. O sea, cuando el titular decide hacer un proyecto de inversión, en ese caso, coordina con nosotros, presenta un plan de trabajo. Este plan de trabajo también participan a nivel de recomendaciones los opinantes, que tenemos técnicos vinculantes y no vinculantes. Todos participan en el plan de trabajo, hacen observaciones y tras el levantamiento de las observaciones se desarrolla lo que es el acompañamiento de campo. El acompañamiento de campo, se realizan observaciones a lo largo del proceso. Luego viene el proceso de elaboración en sí, donde también hay un seguimiento, digamos, de lo que es el avance del expediente, un acompañamiento igualmente ya en gabinete, y posterior a ello ya el titular ingresa el expediente. Tras el ingreso del expediente ya empieza lo que conocen normalmente por el proceso de certificación más tradicional o de evaluación, que implica pues en promedio, de acuerdo a la norma, unos 120 días. Esto implica observaciones por parte también de los opinantes que van a ser convocados, tanto vinculantes, en este caso la ANA, CERNAM, pero también no vinculantes dependiendo de las características de cada proyecto, ¿no? Hay un proceso de participación ciudadana, es importante mencionarlo, que soporta todo el proceso de certificación ambiental. Obviamente ahí, como SENACE, nosotros estamos liderando todo lo que son los talleres participativos o informativos dependiendo del sector, las audiencias públicas, se evalúa el plan de participación ciudadana y finalmente pues ya tras la revisión, en este caso la recepción de las opiniones por parte de la población, se emite una resolución. En realidad, digamos que la certificación ambiental tradicional y la certificación ambiental global solamente diferencian en 30 días adicionales del proceso de evaluación en sí. O sea, lo que estábamos mencionando anteriormente son 120 días hábiles y la certificación ambiental global son 150. ¿Cuál es la diferencia fundamental que hay en el proceso? Que hay 13 permisos o títulos habilitantes que son los que se van a incorporar al proceso de certificación. Es decir, si en un proyecto, por ejemplo, no solamente yo voy a presentar mi estudio de impacto ambiental, pero adicionalmente necesito un desbosque, yo puedo, en ese caso el titular puede solicitar el permiso de desbosque dentro de este mismo expediente. Dice, yo soy Interambiente, solicito el permiso de desbosque y ese nace como ventanilla única, en este caso coordina a su vez con el CERFOR y al momento que se evalúa el expediente se da una resolución por el EIA mismo y con, en este caso, de corresponder el permiso, por ejemplo, para ese caso de desbosque, ¿no? Bueno, justamente tienes dos procesos, ¿no? Uno, lo que es la clasificación anticipada. En este caso, mayormente voy a hablar del sector transportes, el Decreto Supremo 004/2017 del MTC, ahí generó una serie de expedientes que estaban dentro de la clasificación anticipada. Al momento solamente se han emitido los términos de referencia para los que van a ser considerados como declaración de impacto ambiental, que es la categoría 1, que son los impactos leves. En caso, por ejemplo, de que algún proyecto no se encuentre con una clasificación anticipada, lo que va a corresponder es solicitar qué categoría le corresponde a ese expediente, a ese tipo de proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo soy un proyecto, estoy haciendo un mejoramiento de repente de una vía por unos 8 o 10 kilómetros, ¿no? Y voy a utilizar mis mismas áreas, áreas auxiliares, cantera, DME, y de repente el recrecimiento de un DME, eso, por ejemplo, yo lo que necesitaría en ese caso es decir, este expediente con estas categorías está en clasificación anticipada. Si no está, pido una evaluación preliminar al SENACE en este caso. El SENACE lo evalúa el nivel de la categoría, la significancia, mejor dicho, de los impactos ambientales. Esos impactos son leves, son moderados o son significativos. Si son leves, se va a indicar esto corresponde a una declaración de impacto ambiental y se le certifica. O sea, se le dice, no solamente considero que es una declaración de impacto ambiental, sino también te doy tu categoría. En caso de este expediente, por ejemplo, de repente ya es un aeropuerto, ¿no? O estoy haciendo un mejoramiento en un aeropuerto, para no hablar todavía de un aeropuerto. Estoy haciendo algún mejoramiento, estoy haciendo algunas obras, de repente entonces los impactos que se evalúan van a ser, por ejemplo, de nivel moderado.
En ese caso, como parte de la evaluación preliminar, el SENACE evalúa e indica tus impactos son moderados, entonces te corresponde un estudio de impacto ambiental semidetallado. En este caso, como parte de la evaluación preliminar, obviamente el SENACE no va a certificar, como si es en el ejemplo anterior. Lo que está haciendo justamente es aprobarle unos términos de referencia y un plan de participación ciudadana asociada. El término de referencia es como el contenido que deben tener estos estudios, EIA semidetallado, por ejemplo. Algo así, como el índice. Y ya en lo que los impactos sean significativos, ¿no? Igualmente lo que hace el SENACE es decir, a ti te corresponde la categoría 3 y por lo tanto se aprueba también unos términos de referencia y se aprueba también un plan de participación ciudadana asociado, ¿no? Esa básicamente es la diferencia. Entonces, nuestro papel justamente como parte de las evaluaciones preliminares es determinar la categoría que debe tener ese proyecto de inversión. Bueno, el término de referencia, como te estaba mencionando, es como una especie de contenido. ¿Qué es lo que debe realizarse como parte de ese estudio de impacto ambiental? A nivel de la línea base, a nivel justamente de la evaluación de impactos, ¿no? Sabemos en este caso que el EIA tiene como grandes partes, grandes fases o etapas, ¿no? O componentes, si se puede decir. Tiene todo lo que corresponde a la línea base, tiene la evaluación de impactos ambiental y todo lo que corresponde a las estrategias de manejo ambiental, ¿no? En ese sentido, el SENACE desde el inicio se ha preocupado justamente por desarrollar y por promover un enfoque intercultural y también de género. Es decir, nos interesa justamente que se visualice desde la línea base misma cuál es el papel realmente, las preocupaciones, las percepciones que van a tener las poblaciones, en este caso, cómo lograr que esas poblaciones participen a lo largo de todo el proceso de participación ciudadana. Entonces, visualizar es la primera tarea de la línea base. Luego corresponde, obviamente, evaluar los impactos que van a tener las poblaciones, principalmente poblaciones que pueden o podrían estar en un nivel de vulnerabilidad. Y, obviamente, eso está relacionado con las estrategias de manejo que también se deben realizar para mitigar los impactos negativos que pueda generar ese proyecto de inversión, ¿no? En ese sentido, consideramos necesario y fundamental poder continuar con una serie de guías que son las que estamos generando y ahí van a ser con la Dirección de Gestión Estratégica que les va a dar mayor información, pero estamos generando una serie de guías, hojas de ruta, por ejemplo, que hemos trabajado en 2016-2017 con los pueblos indígenas. Tenemos también una guía de participación, para promover la participación de las mujeres. Es importante visualizar el papel de la mujer en los diferentes sectores, desde el sector familiar, institucional, económico sobre todo. Eso tiene que estar justamente mapeado en lo que corresponde a la línea base, ¿no? Obviamente en el proceso de participación ciudadana igualmente nos interesa mucho el enfoque de género y el enfoque intercultural. Por ejemplo, en el enfoque de género no solamente es buscar mediante alguna estrategia que las mujeres en este caso puedan participar, sino también promover, puedan asistir, mejor dicho, sino que además también promover la participación, que son dos cosas distintas. De repente yo asisto al evento, pero no me siento con la capacidad, con la seguridad de poder hacer preguntas, por lo tanto mi percepción no va a ser tomada en consideración. Entonces son dos aspectos que en este caso como SENACE procuramos justamente atender, ¿no? La asistencia y en este caso también la participación. Allí trabajamos con los titulares de tal manera que se puedan identificar tanto para determinar o adaptar los mecanismos de participación, por ejemplo, con pertinencia cultural y también para promover la participación de la mujer. Interesante. Vi que empezó a sacar unos lineamientos también, ¿no? ¿Perdón? Lineamientos para la participación de la mujer. Ya se emitió la guía, sí. Justamente, sí tenemos la guía y se está trabajando sobre el enfoque intercultural, ¿no? Pero adicionalmente también el documento inicial que fue la base, digamos, de todo ese proceso fue herramientas de gestión social. Es importante mencionar que pues nuestros documentos, las guías, los materiales informativos, los videos también que se realizan, todo viene siendo publicado en nuestro portal institucional de tal manera pues, que pueda acceder en este caso a la población, a la sociedad civil en general, obviamente también los titulares para que les permita, los titulares y las consultoras, claro, en ese proceso pues, de mejoramiento de la calidad
de los estudios de impacto ambiental y también sobre todo pues de lograr la participación ciudadana efectiva, que es lo que estamos buscando. Bueno, el procedimiento de la evaluación preliminar, el titular presenta un expediente en la que indica, él solicita una determinada categoría. Obviamente ese expediente tiene una descripción del proyecto a un nivel de factibilidad, igual, una caracterización social, ambiental, biológica, una evaluación de impactos y una propuesta de estrategias de manejo, ¿no? Como parte de ese expediente se revisa en este caso por admisibilidad, que es lo primero, de corresponder continuar la evaluación, se continúa y se solicita la opinión vinculante o no vinculante dependiendo pues de las características de cada proyecto. Mayormente, bueno, dada la naturaleza justamente de nuestra geografía, casi siempre la ANA va de la mano de nosotros en todo lo que es evaluación ambiental para las opiniones. CERNAM, en caso de pues hay un área natural protegida o zona de amortiguamiento que pueda estar atravesando este proyecto, y ya dependiendo de las características de cada proyecto puede ser Ministerio de Cultura, CERFOR, ICAPI en algunos casos, dependiendo de la naturaleza de cada proyecto, ¿no? Entonces se solicita la opinión técnica de los vinculantes, se elabora un informe de observaciones, se le remite el informe de observaciones al titular, se le da un plazo de 10 días hábiles para que se puedan levantar las observaciones. Si las levanta en ese periodo, porque también puede pedir una ampliación, pues se evalúa el expediente y finalmente se resuelve y se genera un informe técnico y una resolución que puede aprobar o desaprobar. Bueno, en el caso de, por ejemplo, de la DIA, le puede decir corresponde una DIA y se aprueba la DIA, o también podría decir se reclasifica, ¿no? O sea, no es una DIA de repente, los impactos son moderados y corresponde ese estudio una categoría 2 de un estudio de impacto ambiental semidetallado. La línea base básicamente es la caracterización que hay ambiental, social, de un área de estudio definida, ¿no? La línea base en algunos casos se dice que es como una fotografía, ¿no? La idea más fácil de decir que es la línea base es la fotografía que hay de la zona, ¿no? Pero en realidad eso tampoco es cierto, si uno quiere ser más exacto, ¿no? Porque en la línea base tú tienes que analizar una dinámica que se está dando, tanto del paisaje como por parte de la población. Y cuando hablo de paisaje hablo de territorio, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo ha venido cambiando? La dinámica del mismo río, las condiciones climáticas, la población, cómo va a ir creciendo, ¿no? Entonces todo eso tiene que ser analizado en la línea base. Y la ventaja de la línea base, ¿por qué es la línea base? ¿Por qué se hace dentro de EIA? Básicamente es porque necesitas caracterizar para que juntamente con la descripción del proyecto puedas identificar los impactos. Adicionalmente a eso, cuando ya tienes los impactos y tienes la línea base, tú tienes que buscar estrategias que sean adecuadas justamente a esa zona para poder mitigar los impactos. Entonces la línea base es ese soporte para lo que es impactos y las estrategias de manejo ambiental. Empieza básicamente, como te había comentado, en el plan de trabajo. Se presenta el plan de trabajo por parte del titular, se hacen recomendaciones al plan de trabajo y en todo caso se define ya el cronograma, porque obviamente tiene que mantenerse una información con representatividad estacional, por lo menos 2 estaciones, ¿no? Y se va al campo justamente en función de esa planificación que se realiza. Obviamente no se va a poder ir al campo todos los días, que implica, se identifican pues los puntos centrales, las características, si es el tema de agua, qué temas son los más complejos, y va un grupo de evaluadores, tanto por la parte social, biológica, ambiental, que son los que participan dentro de este proceso, ¿no? En este caso se realizan las observaciones en campo en ese momento y concluye pues con la entrega pues de esas observaciones al titular, ¿no? Para eso venimos trabajando de manera coordinada con los opinantes, de tal manera de poder ir justamente, es todo un proceso en realidad, porque implica pues coordinar, que se entreguen las evaluaciones tras la entrega, por ejemplo, de
del informe, por ejemplo, de los opinantes, recién nosotros podemos emitir opinión. Nosotros no podemos emitir opinión, por ejemplo, si no tenemos las respuestas del AN y de CERNAN, por lo menos que son las entidades opinantes. Pero adicionalmente hay otros opinantes también que participan. Entonces es necesario una coordinación un poco más intensa. Ahí nos soportamos con otra dirección dentro del SENACE, con otro órgano de línea, de tal manera que podamos pues lograr también esta gran meta que es cumplir los plazos, ¿no? Podríamos decir, en este caso, rescatando algunos aspectos, la magnitud de los impactos, la significancia, mejor dicho, de los impactos. La significancia de los impactos porque en el caso pues, de los semidetallados, los impactos tienden a ser moderados y en el caso de los sellas detallados van a ser significativos. La norma, por ejemplo, también te indica que si ya tienes un reasentamiento de población, ya te está elevando la categoría y este proyecto de inversión inmediatamente asume la categoría de nivel 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, habría que ver la complejidad en cada caso, pero básicamente está ligado en este caso a la magnitud a la significancia, perdón, de los impactos, porque magnitud y significancia son diferentes, y adicionalmente también, por ejemplo, el tema de la valoración económica, la valoración ambiental, perdón. La valoración ambiental es distinta, solamente se da cuando tienes categoría 3, ¿no? Respecto al uso compartido de línea base, bueno, obviamente tiene que ser una línea base que sea no menor de 5 años, en este caso es la primera categoría que tiene que corresponder, y tiene que ser solicitado por el titular y evaluado en este caso por parte del SENACE, ¿no? De tal manera que se vea la necesidad de complementar o no información por algún área o por algún componente de repente que sea necesario actualizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del tema social, claro, la dinámica cambia. Si yo estoy viendo la percepción, también es algo más dinámico. Entonces, yo tendría, por ejemplo, que levantar cierto nivel de información en campo adicionalmente al uso de línea base compartida, ¿no? En ese caso, como SENACE, nos hemos planteado el reto justamente de buscar o de promover que los mecanismos de participación tengan esta pertinencia cultural, ¿no es cierto? Y en este caso, básicamente, es identificar de qué manera se puede lograr fomentar la participación de la población. ¿Cómo hacer esos temas? El estudio de impacto ambiental, obviamente, es altamente técnico. La idea, justamente, es lograr que la población pues, pueda justamente entender la información y pueda sobre todo participar. Eso es lo que nos interesa, lograr una participación responsable, informada, oportuna. Entonces para eso hay que utilizar, y estamos viendo justamente en este relacionamiento que realizamos por ejemplo con organizaciones representantes justamente de pueblos indígenas, buscamos hacer capacitaciones, por ejemplo a través de la hoja de ruta, para que todos entiendan cuál es el proceso de lo que implica un estudio de impacto ambiental. Hay confusión a veces justamente de quién hace el estudio, quién hace la línea base, quién hace el estudio. ¿Es el SENACE? Entonces el SENACE realiza el estudio y evalúa. No, entonces esas cosas tienen que quedar claras para todos, ¿no? Entonces el titular es el que realiza el estudio de impacto ambiental, el SENACE lo evalúa y promueve justamente esta participación ciudadana efectiva, ¿no? Entonces, pero para esta participación ciudadana efectiva es necesario conocer y entender esos instrumentos de gestión ambiental. Y básicamente es el SENACE en este caso lidera los mecanismos de participación, principalmente obviamente los que están ligados en este caso a los talleres y a las audiencias públicas. En ese sentido lo que se busca pues es promover que se identifiquen los grupos de interés, que se convoquen los grupos de interés que corresponden justamente, que están ligados a la naturaleza, a las condiciones de cada uno de los proyectos de inversión, y ya en el mismo evento lograr también favorecer la participación de la población. En algunos casos, obviamente, se usa traductores, el apoyo de traductores. A veces han habido algunos talleres que han sido en 2 lenguas, por ejemplo, que se han traducido, por ejemplo, la exposición, pero también no solamente es la exposición, son los mecanismos o los instrumentos adicionales, materiales que se puedan colocar para favorecer justamente la comprensión del proyecto. En ese caso también no solamente
buscamos que el titular identifique, promueva mecanismos más adecuados justamente con esta pertinencia cultural que estamos llamando, sino también SENACE promueve también algunos otros mecanismos. Tenemos una especie pues, de rotafolio móvil en el que se explica, por ejemplo, lo que es la naturaleza del EIA, ¿no? Todas las bases, la línea de bases, ¿no? Entonces de tal manera que esos materiales puedan ser llevados y puedan apoyar lo que es la explicación del EIA para que pueda ser entendido por todos, ¿no? Las modificaciones obedecen a la dinámica que tiene un proyecto de inversión, ¿no? De repente mi proyecto de inversión, en este caso, pues fue aprobado en el 2010 o en el 2015, ¿no es cierto? Y obviamente yo tengo que hacer, en mi caso, te voy a hablar pues, de lo que es transporte, por ejemplo, tengo que hacer de repente un mejoramiento de la carretera, tengo que hacer un nivel de estabilización, por ejemplo, y en ese sentido tengo que hacer una modificación, tengo que antes de hacer esas acciones en campo, tengo que solicitar en este caso se evalúen los impactos que pueden generar estas modificaciones que yo voy a hacer. En ese caso se presenta la modificación al SENACE que dependiendo de, nuevamente, la significancia de los impactos, si es leve, podría presentar un informe técnico sustentatorio. Y si ya los impactos van a ser moderados, entonces ya tendría que presentar una modificación del estudio de impacto ambiental, ¿no? Básicamente siempre lo que nos diferencia es la significancia de los impactos ambientales. Va a depender, pero para el caso de transporte fundamentalmente está ligado a las áreas auxiliares. Por ejemplo, tengo que hacer algún mejoramiento y voy a tener que necesitar utilizar canteras para hacer material, para estabilizar la vía, voy a tener que sacar, voy a tener que remover material y por lo tanto tengo que reubicarlo y tengo que utilizar depósitos de material excedentes. Entonces, mayormente está ligado a las áreas auxiliares. En algunos casos también algunas modificaciones pueden ser que tengan la necesidad de mejorar algún puente, algún otro tipo de infraestructura, ¿no? Entonces, depende de cada proyecto. Justamente lo que te decía, el informe técnico sustentatorio, tanto como la MEIA, son dos instrumentos en este caso para poder presentar una modificación de mi proyecto de inversión, ¿no? En ese sentido, el informe técnico sustentatorio está ligado a impactos leves o para un mejoramiento tecnológico también que podría estar realizando, ¿no? Y como es más puntual, son cambios puntuales que yo voy a hacer en la operación, está ligado justamente a un proceso de evaluación que debería, o que es un poco más ágil, porque está ligado a 15 días hábiles, ¿no? Una modificación de su impacto ambiental, en promedio también son 120 días. Entonces, por eso estás implicando que las modificaciones son mayores y sus impactos son moderados. En cambio, en ITS es mucho más reducido, tanto en los cambios como en los impactos. Claro. La actualización, de acuerdo a la norma, nos está indicando que a los 5 años, por ejemplo, un estudio nuevamente tiene que ser revisado en este caso y debe presentar una actualización al SENACE. Para ello nosotros estamos trabajando justamente conforme a alineamientos internos que se han generado y el plazo que se está considerando de evaluación son 120 días. Igualmente participan también los opinantes técnicos, fundamentalmente los mismos que participaron en el EIA o en los instrumentos anteriores, ¿no? Bueno, justamente de las coordinaciones que estamos haciendo, de los talleres de participación ciudadana, es decir, de la presencia que tienen, en este caso SENACE en campo a través de los evaluadores, la avanzada social, el acompañamiento, los mismos talleres de participación, uno va identificando que algún proyecto puede tener, o que la población puede tener ciertas preocupaciones y que esta preocupación puede generar un conflicto, ¿no? En ese sentido, trabajamos de manera coordinada con la Dirección de Gestión Estratégica, por ejemplo, y al mismo tiempo también con otras instituciones como PCM. También, por ejemplo, dependiendo del sector, puede participar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, etc. Yo creo que más que todo SENACE y la cantidad de expedientes que se reciben para evaluación
es una especie de termómetro que indica cómo está viniendo el mercado, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando nosotros estamos recibiendo mayor cantidad de expedientes, es porque la economía es la que se está dinamizando, ¿no? Creo que más que todo es ese enfoque, no diría que al revés, ¿no? Pero sí, obviamente tiene sus picos, en nuestro caso está ligado más que todo a lo que corresponde a carreteras, aeropuertos, puertos también, y en el caso del sector agricultura, por ejemplo, lo que son defensas ribereñas, irrigaciones, por ejemplo, que se están realizando. Entonces, obviamente, el tema de infraestructura está más ligado al impacto social que van a tener justamente esas obras, ¿no? Continuar elaborando justamente o trabajando todo lo que implica la certificación ambiental con este enfoque técnico de manera coordinada también con otras áreas. Para nosotros es fundamental establecer una coordinación con las distintas instituciones y creo que en eso nos hemos ido consolidando. Igualmente, fortalecimiento del mismo equipo que estamos teniendo. El equipo de evaluadores pues, es justamente el que está encargado justamente de este proceso. Tenemos para ello un enfoque matricial que se ha trabajado desde diciembre del año pasado, por ejemplo, y en ese sentido este enfoque matricial nos organiza en líderes con equipos y un gestor de proyectos. Es una visión diferente que está orientada justamente a poder tener esta evaluación pues, dentro de plazos y con personal pues, que se mantenga siempre calificado, ¿no? Bueno, yo creo que seguir respondiendo a las metas que tiene en ese caso que se plantea el SENACE, que es la calidad técnica. Es un proceso, no podemos decir que ya lo hemos logrado, siempre tenemos que proyectarnos a seguir creciendo. También el relacionamiento con las instituciones, las coordinaciones, por ejemplo, con diferentes instituciones, entidades públicas, la sociedad civil fundamental. Yo creo que el continuar promoviendo la participación ciudadana efectiva, el identificar la preocupación que tiene la población y cómo poder justamente responder a ello, creo que son grandes metas que nos tienen que seguir orientando en este año. Certificación ambiental global. Calidad técnica. Línea de base. Es un soporte. Uso compartido de línea de base. Una oportunidad. Plan de participación ciudadana. Que sea efectiva. Modificaciones de estudio de impacto ambiental. Evaluación rigurosa. Informes técnicos sustentatorios. 15 días hábiles. Acreditaciones de estudio de impacto ambiental. Bueno, es una evaluación ambiental. Conflictos ambientales. Es una oportunidad de mejora. SENACE. Calidad técnica. MINAM. Bueno, es nuestro ente rector. Bueno, los invito a que revisen nuestro portal institucional. En la página de nuestro portal pues se cuelga la información, todo lo que implica publicaciones, material informativo, los videos y sobre todo pueden hacer seguimiento a los expedientes que se vienen evaluando. Creo que es importante, nosotros podemos participar cuando estamos informados y eso es lo que está buscando el SENACE, ¿no? Y bueno, que confíen justamente en la calidad de la evaluación técnica que venimos haciendo. Creo que es importante estos metas que nos hemos planteado de una calidad técnica para la evaluación, para la certificación ambiental y una participación ciudadana efectiva.